¿Expert Machado? ¿Vamos con eso? No sé por dónde empezar, esto es un quilombo. No, si te, Pero, reconoce que te sentís, cuando te lo toco a Fred Machado, te sentís tocado. y Fred Manchado. es un emblema del mundo libre, del capitalismo libre. Onalaska, ¿escuchaste hablar de Onalaska? Onalaska, todo empezó ahí. Onalaska. Onalaska, ustedes chicos en la producción escucharon hablar de Onalaska. Onalaska es un pueblito en el noreste de Texas de 3.000 habitantes. No tiene aeropuertos en Alaska. Pero en algún momento los del Homeland Security de Estados Unidos encuentran con que en Alaska había unos 1.700 aviones registrados. Vamos de nuevo con el dato. Vamos de nuevo con el dato. Es genial, ¿eh? Es genial. Onalaska. Es un pueblito, tiene 3.000 habitantes. La serie Ozark. Más o menos, viste? algo así. Algo tipo Ozark, un pueblito chiquito. Bueno, Breaking Bad también se da en esa zona de Estados Unidos, desértica, y se encuentran las autoridades con que, pese a que no tenía aeropuertos y tenía 3.000 habitantes, había 1.700 aviones más o menos registrados en Onalaska. Para que vos te des una idea, escucha, Nueva York, la ciudad más grande del mundo, no sé si es más chica que Beijing, pero si no le pegan el palo, creo que son como 40 millones de habitantes más o menos, tiene 590 aviones registrados. Y este pueblito chiquitito, perdido en el noreste de Texas, tenía 1.700. Y 1.000 y pico eran parte de un fideicomiso que se llamaba Aircraft Warranty Corporation, cuya beneficiaria era Deborah Lynn Mercer Erwin. ¿Ok? ¿Quién es Deborah Lynn Mercer Erwin? Ya lo dijiste, ¿qué necesidad? Ensayamos todo el día para que te salga el nombre. ¿Te sale bien? Y lo quiero repetir y lo digo mal acá. Bueno, vieron que los últimos días estuvieron todos diciendo, no, aparecieron las pruebas contra Milei. Bueno, estos $200.000 de los que todos estuvimos hablando, que eran una transferencia. Te confundiste, Expert. Contra Expert, dijiste Milei. Contra Expert, perdón, Milei, el inconsciente. Veo que no la querés decir mucho tampoco. Estos $200.000 que aparecen en una contabilidad paralela en la que supuestamente figura que le transferieron $200.000 a José Luis Ospert eran de este mismo fideicomiso, Aircraft Warranty Corporation, y surgen del juicio contra Deborah Lynn Mercer Erwin. Era una contabilidad de ella. ¿Le gustó cómo arrancamos? Me amo. Arrancamos fuerte. Pero no, qué fuerte. Después de decir eso, lo toma un fiscal serio. Che, macho, vení en cana. Venía en cana. Bueno, pará, recién empezamos. Por ahora él lo niega. Él dice, no, él no lo niega. Él directamente no, se niega a responder a esta pregunta. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a atar un poquito los cabos? Yo te lo voy a tratar de contar, Miguel, cronológicamente, porque es un quilombo realmente y tiene muchos capítulos de acá, de allá, bien y va. Pero hay que decir que en este entramado de creación de registro de aviones en Texas aparecen dos empresas que se llaman... puta madre, ya las tenía anotadas. Bueno, ya te las voy a decir en un cachito. Una es Florida South Aviation y la otra se me perdió lamentablemente, pero dos empresas de esta persona, Federico Fred Machado, que aparece ligado a Expert. ¿Cómo conocemos toda esta historia? Fundamentalmente por trabajos periodísticos, muy importantes, algunos aportes de la revista Noticias. Sebastián Lacunza desde el diario Ares, el que más viene dándole manija a este tema, y algunas pruebas que van surgiendo en un juicio que hay en Estados Unidos a partir de este descubrimiento. Sencillo antes de arrancar, ¿por qué registraban los aviones en Estados Unidos? Porque eso es lo que te permite tener patente de Estados Unidos, y la patente de Estados Unidos, que creo que es la letra N, en avión te da algunos beneficios, entre ellos cuestiones impositivas, relajo en los controles, y algunos de estos aviones, no todos, algunos de estos aviones terminan siendo hallados con cocaína en distintos países de América. Pero antes de llegar a eso...
esta flota, digamos. No, algunos. Ellos armaron una estructura que era no solo para el narcotráfico, según la hipótesis del fiscal de la causa en Texas. Era para empresarios en general ofrecerles la patente de Estados Unidos. Muchas de esas naves fueron empresarios, etcétera, y algunas, según la hipótesis del fiscal, terminan vinculadas al cártel de Sinaloa, porque algunas de esas naves son encontradas con droga en varios países: Belice, Colombia, Ecuador, Guatemala y México. Es decir, que esta hipótesis que yo ahora te voy a contar, que el gobierno de Milei, a través de algunos operadores como el señor Paulín, colega nuestro, que quizás lo conocerás porque Paulín, Clarín. Empezó a sugerir que en realidad solo son solo 3 aviones nada más, y que en realidad no es un caso de narcotráfico, sino un caso de Ponzi. Pero ya vamos a llegar. Marzo de 2019, según dice Sebastián Lacunza, se juntan en un avión privado en el aeropuerto de San Fernando José Luis Espert y este personaje, Federico Fred Machado, que se presenta como un empresario minero. Federico Fred Machado nació en Viedma, en Río Negro. En 1990 se fue a vivir a Estados Unidos, al estado de Florida, y empezó una carrera que nadie sabe bien de qué se trataba, pero supuestamente era un empresario ligado al mundo de la aviación que había incurrido en negocios mineros en Guatemala. Guatemala es muy importante en la historia, ya vamos a llegar. Perdóname, Sí. ¿nacionalidad de Fred Machado? Es argentino. Muchos creen que es mexicano por él. ¿Es argentino? No. Creo que tiene la ciudadanía estadounidense, digamos. Pero nada que ver con México. A México solo se va cuando lo estaban buscando cuando aparece el pedido de captura. Bueno, se juntan y ahí hay algún tipo de acuerdo. Sebastián Lacunza dice que acordaron 3 cosas. El uso de un avión, el uso libre de un avión, que después vas a ver que la persona que le hacía prensa a Espert en ese momento dice que lo usaba hasta para ir a comer un asado en Pergamino. Espert dice que solo lo usó una vez, y no ese avión sino otro. Acuerdan el uso de una camioneta Gran Cherokee, que termina siendo baleada un día. Ya vamos a llegar a esa nota. Una vez que estaba yendo Espert con su compañero de fórmula Luis Rosales a dar una entrevista en Crónica con Nancy Pasos, reciben 3 balazos, hablando de narcos, y plata. Bueno, no está muy claro cuánta plata. Sebastián Lacunza dice: tengo distintas versiones. Lo más firme habla de $2,5 millones. Otros dicen que son unos cientos de miles de millones de dólares. Ahí llegó la plata con la que nos compra a nosotros la producción. Machado. Maestra. Gracias, la Danita. Compañera. Y Fred Machado empieza a laburar en la campaña de José Luis Espert. Espert, ¿qué te dice? No tenía nada que ver. Más adelante te voy a mostrar cómo la persona que le hacía la prensa dice: no, Federico Fred Machado era el que armaba la campaña de Espert. Estamos hablando, año 2019, había un frente liberal, sí. Estaba Espert, estaba Milei, estaba Diego Giacomini, y se resuelve la candidatura a presidente de José Luis Espert junto a Luis Rosales. Sí. Elecciones que finalmente termina ganando. Macri va por su reelección y termina ganando Alberto Fernández. Sí, lo de Macri es clave. Sí. Perdóname, te tengo una consulta. Todo lo que quieras. Rosales. Sí. ¿Estaría hasta las manos también? Rosales ahora, no, desapareció. Es asesor de Trump, te cuento. En este momento. Me estás jodiendo. Sí. Bueno, según su cuenta de. Según su cuenta de Twitter y qué sé yo. Para. Rosales fue el candidato a vicepresidente sí. Del tipo financiado por los narcos. O sea, se financió la fórmula, se financió el partido. Sí, ya vamos a llegar, porque él buscaba vices y lo fue a buscar a Ruggeri, a Cormillot, y en un momento le hace la oferta a Longobardi, pero no me quiero adelantar. Ya vamos a llegar. No termina. Y Longobardi, lo que cuenta Longobardi es impresionante. Pochoclo, Dani, ¿por qué? No, siéntense porque esto es impresionante. Yo te dije, ellos se juntan. Perdóname, yo te agradezco porque esto Hugo de Torres no me lo puede dar. No, sí, bueno, lo puede hacer mejor que yo. Bueno, te dije, marzo del 2019,
acuerdan algún tipo de financiamiento. Macri es importante en la historia porque lo que se dice es que Marcos Peña en ese momento le bloqueaba cualquier posibilidad de financiamiento a José Luis Espert. Él se sienta con Ernequian, según lo cuenta Sebastián Lacunza, se junta también con Teddy Caragosian, que acá Sí. tiene empresas acá en La Rioja, y había pica, porque claro, las industrias no competitivas a Espert no le gustaban, entonces, bueno, no conseguía quien le financie las campañas, no hay posibilidad de hacer política en Argentina sin plata y aparece Fred Machado. El 18, en marzo tienen esta reunión. El 18 de abril del 2019, Espert estaba presentando su libro, La Sociedad Cómplice, y se produce este viaje en un avión privado a Viedma, ¿ok?, de José Luis Espert. Y durante la presentación del libro le agradece a Fred Machado por haberle facilitado la posibilidad de hacer ese viaje. Según Espert, su única relación con Fred Machado era ese viaje que hicieron en abril de 2019. Seguimos avanzando con la historia, arranca la campaña y... Pará. Sí. Vos preguntate lo que quieras, porque si no, no puedo morfar y hablar. Ya te dije, sos como una picadita, tranquilo, pero pará. Acomódense del otro lado, vamos dialogando, porque nos vamos dando cuenta que quienes están del otro lado, los que venían con la bandera del puritanismo, de la honestidad, quienes venían con el dedo acusador, son estos. El entramado es tremendo. Y esto tiene un vínculo con La Rioja. Tiene un vínculo con La Rioja. Bueno, antes de avanzar, ¿se podía saber algo de Fred Machado? Bueno, ¿vos te acordás del caso de los hermanos Juliá? Me suena. Los hermanos Juliá fueron detenidos y condenados por el tráfico de 943 o 944 kilos de cocaína de Argentina a Barcelona, España. Uh-huh. Ellos eran hijos de el que fue el primer jefe de la Fuerza Aérea de Carlos Menem, jefe de la Fuerza Aérea entre el 89 y el 93. Los hijos terminan traficando. Uno de los aviones era de Machado. Es decir, que el caso fue conocidísimo, el caso Juliá, ¿eh? ¿Menem qué es? Ah, sos pícaro, Galeano. El padre de los narcos estos fue el primer jefe de la Fuerza Aérea con Menem en el poder, digamos. O sea, el jefe de la Fuerza Aérea entre el 89 y el 93, durante 4 años. No, igual estos son los hijos de los narcos. Vos sos muy... Pero es una casualidad que justo eligen a alguien que forme parte del jefe de la Fuerza Aérea, a alguien que tiene este esquema que después trafica casi 100 kilos de cocaína. Tremendo, sí, mucha cocaína. Bueno, uno de estos aviones que se usaban era efectivamente de Fred Machado. Y otro avión había sido noticia también de Fred Machado porque era uno de los aviones de la famosa Ruta del Dinero K, que lo había usado Lázaro Báez para lavar dinero, que termina siendo condenado, digamos. No tiene nada que ver con causa ruta, causa lavado, digamos. Después, en eso estamos de acuerdo que lavaron guita. Después hay una discusión sobre si esa guita era bien o mala vida. Para mí es mala vida, para vos bien la vida. No. Seguimos. Pará, ¿por qué me tiras de este otro lado si yo... A ver. No, centrémonos en Espert. No vine a hablar de Lázaro. Si quieren hablo un día entero de Lázaro, pero sí, hoy vinimos a hablar de Espert. Bueno, primera fecha muy clave en esta historia. El 6 de agosto del 19 faltaban unos días para las PASO, donde al final Espert termina siendo un fracaso, pierde hasta con Nico del Caño, termina sexto en las elecciones. Él iba en esta camioneta Gran Cherokee que manejaba José Luis Espert, iban hacia los estudios de Crónica en Puerto Madero y de repente sienten 2 estruendos en la ventanilla del conductor. Está el vivo, todo. Vamos a ver un videíto, les pido chicos, el video número 1. ¿Por qué? Porque ellos estaban, Nancy Pasos tenía un programa en ese momento en Crónica y ellos estaban yendo a dar una entrevista y llegan todos como muy exaltados, ¿viste? ¿Qué pasó? Y ahí Nancy Pasos le hace una pregunta. Bueno, ellos cuentan qué pasó, que sintieron algo. En ese momento dicen, no sabemos si son 2 piedrazos o 2 balazos.
La persona que venía manejando era experto en seguridad y en el momento ahí nomás dice, no, estos fueron 2 balazos. De hecho, el informe de Nancy Pasos, obviamente no lo podemos pasar entero, vamos a ver solamente un fragmentito, pero incluye unas preguntas que le hacen a este perito y el tipo ahí nomás dice, esto es balazos. Y ella le pregunta, ¿esta camioneta de dónde salió? Ahí tenemos la respuesta de experto. Decime una cosa, José Luis, ese auto en el que vos te movés y que tiene los vidrios blindados, ¿es desde siempre? ¿Es por la campaña? No, es por la campaña solamente. ¿Es por la campaña? Sí. ¿Y pediste especialmente que fueran vidrios blindados? No lo pedí yo, ¿Te vino así? Sí, me vino así. La verdad que no. Sin ninguna aclaración, sin nada. Si quieren ir poniendo, chicos, la foto número 2... ahí está, cómo se ve cómo queda la camioneta. No, pero la respuesta es muy fuerte, boludo. La respuesta es muy fuerte. Me vino así, él no pregunta nada. Mira, ahí está la foto sacada de adentro de la camioneta. 2 piedrazos, imagínate una camioneta blindada, ¿no? Bueno, te cuento. Esa camioneta tenía 3 cédulas azules. Una cédula azul estaba a nombre de... Viste que yo te dije que eran muchos nombres Nazareno Echepare. Viste que hay una foto que todos la ponen frente a un avión de Spert con una persona que muchos creen que es Fred Machado. Sí. Ese es Nazareno Echepare. Otra cédula azul estaba a nombre de un empresario de apellido Mastropietro, que es la persona que le compra su flota de aviones a Macri cuando asume. La tercera cédula azul estaba a nombre de José Luis Espert y la cédula verde, hoy no existe más cédula verde, a los más jóvenes le contamos que es el registro de propiedad del auto, estaba a nombre de ¿quién? Claudio Lechuga Sicarelli. Ya vamos a hablar un poquito más de quién es Sicarelli, pero te cuento que es el primo de Fred Machado y que tiene negocios en qué rubro. Las tierras silíceas, que son las que se usan en el fracking. Es decir, está ligado a la minería como Fred Machado en Guatemala. Y se dice, porque ellos lo vienen negando, ya vamos a llegar, no me quiero adelantar, que es la actual pareja de Lorena Villaverdi, diputada nacional de La Libertad Avanza. Ellos lo niegan ese vínculo. Ya vamos a llegar. Detenida Lorena Villaverde hace muchos años por intentar ingresar a Estados Unidos. Ya vamos a llegar, pero le cuento, medio kilo de cocaína. Pero ya vamos a llegar, no nos apuremos. Pues yo les digo, chicos, esta historia no termina más. Voy a estar las 2 horas del programa. Qué belleza. No vas a hablar, Galeno. No, es que no quiero hablar. Yo por eso pedí Axel, mira lo que es esto. Bueno, ¿tiene? seguimos. Está muy bien. Yo iba a decir Axel, que los compañeros no estaban comiendo. Ahí está, va, bien, se lo merece, Galeno, se lo merece. Pero Bueno, tiene y encima es como que Esper pida medio kilo de merca. No sea malo. Bueno, le fue muy mal en las elecciones. Te aclaro que él se empieza a hacer el boludo, como que no quería hablar del tema, le incomodaba el tema del ataque. Como perro que volteó la olla, se dice. Sí, literalmente. Otros usan otra frase, como perro que lo están... Sí, eso el boludo, digámoslo en criollo. Pero, bueno, le va muy mal en las elecciones, 2,5% de los votos saca, fracasa esta candidatura. En el medio hay gente que se les empieza a ir. López Murphy se les va porque dice, che, acá hay algo raro con el financiamiento, pero el que lo aguanta todavía es Javier Gerardo Milei, que filma en ese videito. Yo no se los mandé a la producción porque era demasiado. Pero ¿te acordás que están con una estatua de Néstor atrás? En ese momento en el que salían estatuas de todos lados y que querían meter preso el cajón, dicen, con Diego Giacomini y Javier Milei. Terminan diciendo, viva la libertad, carajo, que en ese momento lo decía Spert, ¿no? Antes de Javier Milei. Pero más allá de que le fue muy mal en las elecciones, no le va tan mal en lo personal porque el 1 de noviembre de 2019 se compra una mansión en Bécar. La palabra es mansión. Lo que vienen diciendo muchos es que es más grande que la casa de Macri, para que te des una idea. Vienen diciendo muchos periodistas que vienen siguiendo el tema, que es realmente algo impresionante. Se hablaba de $900.000, $1 millón de dólares, que él lo justifica de manera increíble, diciendo que es productor agropecuario. En realidad vienen diciendo últimamente que no es tan exitoso, que en realidad alquilan un campo con el hermano. Habla de las regalías de su libro. Nadie
Pero ni la nata gana mucha guita vendiendo libros. Olvídalo. Digamos, el peor negocio del mundo es escribir libros. Y bueno, y obviamente los libros de Spert no son un bestseller. Dice dando clases. Nadie se hace rico dando clases en Argentina. Pero bueno, como todo en Argentina pasa, en ese momento, como él no tenía ni cargo legislativo, ni siquiera tiene que prestar declaración jurada. Pero bueno, hoy se sabe que después de la campaña, primero, o sea, las elecciones son en octubre, 1 de noviembre de 2019 incorpora esto. Hay una fecha muy significativa para mí. Ya el año siguiente, en enero del 20, se empieza a hablar de Fred Machado. ¿Dónde? En Guatemala. En el Congreso de Guatemala empiezan a posar los ojos, incluso lo ligan a la minería ilegal en un lugar que se llama Camotán, departamento de Chiquimila, me lo tuve que anotar, y se empieza a hablar públicamente de Fred Machado. ¿Por qué te digo todo esto? Porque eventualmente Spert podría decir: yo en 2019 no googleé Machado, no sabía que lo venían siguiendo de Estados Unidos, no sabía Claro. que estaba ligado a los hermanos Juliá, pero en enero del 20 se empieza a hablar en el Congreso de Guatemala de Machado, y en febrero del 20, un mes después, ¿qué pasa? La famosa transferencia que todos nos enteramos, que aparece en la contabilidad paralela de esta mujer, de Debra Lynn Mercer Erwin, con $200.000 que le habría transferido Que a está José en Luis cana. Espert. Está en cana y condenada a 60 años de prisión. Sí, interesantísimo el tema. O sea, ¿Y qué hace al mes siguiente yo sigo comiendo. José Luis Espert? Yo te dije entonces, enero del 20, aparecen hablando de Machado. No se olviden que José Luis Espert es el primer candidato, perdón que hable así con la boca llena, primer candidato a diputado nacional en Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país. Va a intentar renovar su banca. Bueno, entonces dijimos, enero del 20, Congreso de Guatemala habla de Machado. Febrero del 20 se supone que hubo esta transferencia de $200.000 que José Luis Espert no niega. Ahí ya vamos a llegar y a especular de por qué no niega. Marzo del 20, un mes después de esa transferencia, ¿qué hace José Luis Espert? Se compra un BMW Coupé 240 y valuado en $90.000. Según su declaración jurada, ¿eh? Tu cara dice muchas cosas. Bueno, esto es interesante porque según Juan Grabois, que es uno de los denunciantes de estos $200.000, ya vamos a llegar a la causa. Siento que no te voy a dejar ni dar un bocado. ¿Por qué? Porque dice, miren, la relación con Fred Machado no era solamente para la campaña del 2019. Pasó la campaña y le seguía transfiriendo guita. Y Espert usaba esa guita para comprarse un BMW. Porque ya te voy a contar algo. Una de las defensas que dice Espert es que la plata iba para el partido. Y ayer salió a hablar José Bonacci, el dueño del sello que él usa, que es el partido UNITE, y dice, no, a mí no me depositaron un peso. Y ya vamos a llegar al momento en el que le rechazan las rendiciones de cuenta de la campaña, porque entre otras cosas figura que lo único que usaron fue plata oficial, que recibieron 0 de financiamiento. Es decir, que no tuvo ningún vínculo con Fred Machado. Te sigo con el... Sí, tranquilo. Hay un partido en La Rioja que ¿Unite? se iba a presentar. En ese momento, Unir era acá. No te rías, Galeano. Unite. ¿Unite también era? Ah. ¿Y quién era Te el...? lo averiguo. Bueno, dale, vamos a saberlo. Igual no tiene nada que ver el partido, salvo en No. ese momento. Hoy no tiene nada que ver con el partido. No, pero te quiero decir que circula. Ah, sí, obvio. Bueno, porque, a ver, hay un negocio, digámoslo, hay un negocio que es la venta de sellos partidarios. Es un negocio en la Argentina. Ejemplo claro, yo lo digo con nombre y apellido. Corso, Julio César Corso se llama, el de la UCD, digamos, el que termina desplazando Martín Menem acá en La Rioja. Por el que entró Martín Menem. Que se dedicó a armar sellos. En un momento armó el ARI de Carrió, fue armando todos los sellos, y después cuando alguien quiere ser candidato y no tiene sello, va y le vende el sello, digamos. Es muy común en Argentina, por plata. Bueno, así llegaron a la Libertad Avanza, que era de un Está cordobés. bien.
Está bien, ocurre eso, sí, pero el tema es cómo se financia. El tema es cómo se financia, por supuesto. Porque eso hay todo un entramado electoral, yo te lo digo, conozco. Vos tenés que tener un esquema de rendición, porque ¿Sí? eso tiene la mirada federal sobre... Hoy, si vos promocionás una cuenta publicitaria en redes, tenés que justificar de dónde sale la plata para Claro. promocionar en redes. Claro. O sea, no es joda. No. Bueno, de Bien. hecho, la rendición de cuentas de la campaña de 2019 de Espert y Rosales la rechaza la Cámara Nacional Electoral y se inicia una causa que desde el 21 está en el juzgado del juez Martínez Di Giorgi. Que Lilia Lemoyne es la que salió a decir que se habían robado la plata de Que la se habían campaña. robado la plata. Según Sebastián Lacunza, hay una reunión en la que Machado... Hay distintas versiones sobre esa reunión. Algunos dicen que es en el Hotel Four Seasons y demás. En la que Machado dice, yo cumplí, ahora es problema de ustedes que hicieron con la plata. Y Lilia de Moine en el 23 da una entrevista, como ha dicho Copar, que ya la vamos a escuchar. Por eso te digo, no me quiero adelantar en la que Perdón. lo acusa Bueno, de pero robar. Es déjame impresionante. pecar de un poquito No, de habla todo lo que ansiedad. quieras porque si no voy a hablar demasiado yo. A lo que voy es que No, tiene no. muchas cosas laterales esta historia que Ya vamos a ir dijiste, ¿no?, contando. que la jefa de campaña de Esper reveló el rol de Fred Machado. Que Ya fue vamos a quien llegar, impulsó- si tenemos 2 videitos ahí. Clara Montero Barre, ya lo vamos a Mi contar. amor. Bueno, entonces dijimos, del 20 no pasa más nada y en febrero del 21, ¿qué es lo que pasa? El fiscal que tiene un apellido latino, Ernest González, de Texas, hace un pedido de captura internacional para 8 personas, entre esos Federico Fred Machado. Arranca la causa en Texas. Ahora, Fred Mach- supongamos que yo te pregunto, Sí. ¿dónde está Fred Machado hoy? Bien, ya te voy a contar. En ese momento Fred Machado estaba en Guatemala. ¿Qué preferís? ¿Te cuento qué hizo Machado o te cuento la causa? La causa es muy complicada, tiene muchos nombres. No, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo ¿Qué Machado? hizo? ¿Qué Él hizo estaba Machado? en Guatemala en ese momento. Le ordenan presentarse en los Estados Unidos. ¿Qué hace? Viaja de Guatemala a México. De México se viene a la Argentina, porque dije, en Argentina me van a tratar mucho mejor. Y en abril del 21 lo detienen la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de Neuquén. Mala suerte. Queda con prisión domiciliaria en una mansión a 20 kilómetros de Viedma. Muchos dicen que es de Claudio Lechuga Sicarelli, esta persona que te mencioné hace un ratito, supuesta pareja de la diputada nacional libertaria Lorena Villaverde. Y un año después, el 20 de abril de 2022, el juez federal Gustavo Villanueva, a partir de un trabajo del fiscal Miguel Ángel Palacini, ordena la extradición. Desde ese momento apela, pasa a la Corte Suprema. ¿Y qué hizo la Corte Suprema? Nada. Está ahí esperando que... No, pero- Hace 1000 días No creo. la causa la tiene la Corte Suprema, esperando que defina si extradita o no a Federico Fred Machado a los Estados Unidos, pese a que hay un tratado de extradición. Es decir, hay un acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos para que, si hay un pedido de captura internacional, una orden de Interpol, la persona sea llevada al otro país para que sea juzgado. ¿Qué dice Grabois, que es el nuevo denunciante? Porque Grabois el jueves pasado toma este dato de los $200.000 que figuran en la causa en Estados Unidos y hace una presentación en la Justicia Federal de San Isidro, porque como él tiene el domicilio en Bécar, José Luis Espert dice, esta es la justicia que corresponde, queda a cargo del juez Lino Marabelli la causa, y Grabois lo que... me perdí. No, la denuncia de Grabois, que tiene que ver con la extradición. Ok, claro. Lo que dice Grabois es que la Corte está dando vueltas y que ahora hizo un pedido pidió parte de la causa a Estados Unidos, pero dice, no pidió la parte de la causa en la que figuran los $200.000. Increíble. Increíble. Genial. Ahora, digamos, yo lo mencioné en mi editorial a Macri, Sí. el padre de todo esto. No sé. Macri es el que le bloquea el financiamiento, según la hipótesis de Sebastián Lacunza. Es más, una de las cosas que queda bastante probadas es que los que agitaban la candidatura de Espert era Guado de Pedro. De hecho, la prensera de Espert dice, nos quedamos sin plata
desaparece la guita y le fueron a pedir a Guado de Pedro que le financie porque no había plata para imprimir Los votos. los votos. Es decir, que al que le convenía, y por eso la sospecha de Macri era que le estaba dando manija más que Guado de Pedro, Sergio Massa. Entonces por eso salía mucho expert donde en América, que siempre fue el medio que bancó a Sergio Massa por la relación con Vila y con Manzano, ¿no? Bueno, retomando un poquito, ahí está parado y finalmente... Digamos, estamos en la ruta, digamos, ¿qué hizo Fred Machado? ¿Qué hizo Fred Machado? Bueno, Fred Machado está en su casa, ahí en una mansión, viviendo tranquilo, esperando a ver si lo extraditan o no a Estados Unidos. En Viedma, está en Argentina Fred Machado. Y el otro dato importante es que el 28 de abril del 23, o sea, un año después de que ya le ordenan la extradición, ya a esta mujer, Debra Lynn Mercer Erwin, la condenan en el juicio en Texas, digamos, ¿no? Si lo extraditan a Fred Machado, hay muchas posibilidades de que lo extraditen también. Hay muchas posibilidades de que sea extraditado y muchas posibilidades de que sea condenado. Lo mínimo que le podrían alcanzar son 10 años, ahora te voy a explicar por qué, y lo máximo cadena perpetua. Lo que muchos especulan es que detrás de la extradición de Fred Machado estaría el camino para que a Esper lo lleven también. Bueno, hay que ver cuál es el vínculo de Esper. Ya vamos a llegar. Yo te quiero contar brevemente la causa y ya después, si querés, arrancamos con los videitos. Yo te había contado, porque, ¿qué es lo que pasa? Para vos poder tener la patente de Estados Unidos y ser extranjero, la única forma que se puede hacer es registrando el avión a través de un fideicomiso. Por eso esta mujer crea este fideicomiso que lo llama Aircraft Guarantee Corporation. Entonces se empiezan a registrar un montón de aviones. Esta mujer registró más de 1000 aviones. ¿Qué dice? Hoy estuve leyendo la acusación del fiscal. Hay como dos planos de acusación. Por un lado, a Machado lo acusan de hacer de una especie de esquema Ponzi. ¿Cómo funcionaba este esquema? Él tenía dos empresas que se llamaban South Aviation y Pampa Aircraft. Entonces, ¿qué hacían? Vos querés un avión como inversor, dame la plata a mí, la ponemos en un depósito en garantía en una empresa llamada Wright Brothers Aircraft y yo me ocupo de hacer la gestión. Esa plata, a las horas que era depositada, era transferida a las empresas de Machado. ¿Por qué? Porque las operaciones eran sobre aviones que no se podían hacer las transferencias. Por ejemplo, y ahí mencionan un avión que en realidad era de Air India, o sea, de la empresa de aviación India, otra de All Nippon Airways, de la empresa de Japón, otro que estaba registrado en China. Los aviones no existían. Entonces armaba un Ponzi, te pedía a vos, depositaba en una cuenta de garantía, al toque de esa cuenta de garantía iban para las empresas de Machado, que las usaba vaya a saber para qué, y cuando conseguía otro inversor, le devolvía la guita al primero, se cayó el negocio, tomá, acá tenés tu plata, y así iba armando el rulo el muchacho. Entonces, por un lado tenés esquema Ponzi. Nunca la hagamos con tupper o con ollas ese. Con Nunca aviones. vendiendo aceituna, ¿viste? Con aviones. Sí. No, hablamos de grandes inversores, muchas sumas de dinero. Y Hay alguien que le gustaba mucho invertir en aviones, era un tal Mauricio Macri. claro, bueno, ellos Fly tenían su Bondi. empresa que se la saca cuando él es electo presidente, la venden a este empresario Mastro Pietro, que yo te mostré, que es uno No me de los que digas. tenía la cédula azul de la gran Cherokee que maneja, en la que estaba experta el día que le pegan los Perdón tiros. por relacionarlo. Bueno, igual se supone que estaban enfrentados ahí entre Spert y Mauricio Macri. No, está bien. ¿A ustedes le convenía la candidatura de Spert? Pues le sacaba votos por derecha a Macri. Igual después pierde las elecciones y termina arreglando con la reta. Así que bueno, la Argentina da para todo, es gratuita. Bueno, entonces te dije, por un lado estos aviones habían armado un esquema Ponzi, por otro lado efectivamente registraban aviones y algunos de estos aviones terminan cayendo con cocaína. Les voy a pedir, hablando de aviones caídos con cocaína, le voy a pedir a los chicos la foto, la del mapa. Hablando de cocaína, le voy a ya pedir vamos los a llegar. chicos. La 12, la número 12. Mira, esto lo cuenta Juan Grabois. Él publicó este mapita. Estos son 6 aviones que cayeron en Buenos Aires. ¿Ves ahí Rosario? Justo en
Vos ves el Pergamino. pueblito de abajo del mapa, ¿cómo se llama? Pergamino. Pergamino. ¿Y qué tiene el campo en Pergamino? José Luis Espert. No me Entonces digas. lo usa como un datito sugestivo. Yo no sé si es por acá, te lo muestro porque es parte de la No, denuncia de Juan pará. Grabois. ¿A quién se le ocurre que justo va a caer una avioneta cerca de Pergamino, el lugar donde vive José- Seis avionetas en este caso. Ah, perdón. Por eso, ¿a quién se le va a ocurrir una? Yo 6. no sé si es por ahí, pero ¿Cómo bueno. una no va a caer cuento en el fondo de la novela casa completa. de la casa de Esper? Tiran 6. Una en el fondo y el resto ahí cerquita, digamos, de lo que según Grabois, él dice que es una zona liberada. Juan, reflexionemos algo cortito. Dale. ¿Vos te das cuenta de la magnitud de esto? No, es tremendo. Por eso te digo. Y no terminé, recién empiezo. no te ¿por qué imaginas no? lo que viene. Pero por eso te digo, en este contexto, yo no sé si Argentina no debería hacer un parate. Si no deberíamos hacer un parate. Y decir, che viejo, si este tipo fuera alguien que está fuera de todo contexto, es un empresario privado, es el pequeño P, como sea, pequeño J. Pequeño J. Que lo está en un narco que sabe que está en su mundo. O sea, estás hablando de un Pablo Escobar, o sea, un tipo que está representando, poniendo la cara. El tipo es una fachada de toda una organización narcocriminal. Sí, dos aclaraciones sobre eso. Uno, ahora te voy a contar cómo son los vínculos con el narcotráfico. Bueno, te lo cuento para... Sí. Porque no es que... Yo si bien- Sí. es tan abrumadora la información que trae, todo lo que tiene, todo lo que podemos ver, todo lo que yo estoy leyendo acá. Vos fíjate, Miller recibió al gabinete tras el aval de Trump y la denuncia que golpea a José Luis Esper. Los dos temas de agenda del gabinete de Argentina, de nuestro país, de lo que decide en nuestra vida todos los días, uno es para ver si Trump le da un nuevo tuit a Milei y el otro es el narcodiputado. Sí. O sea, nuestra vida, la vida de los jubilados, de la gente que no tiene medicamento, de los discapacitados, pende de un hilo de este esquema que vos estás explicando hoy. Sí. No, es increíble el tema. No, sobre todo porque se supone que es la gente que viene a terminar con los curros. Entonces, y como yo te decía, queda muy devaluada la palabra de experta a partir de eso. No, lo que te quería contar vinculado al tema, no es que ellos eran narcos en el sentido de subir la droga a ellos a los aviones y distribuir la droga. Eran una pata de un esquema mucho más grande, digamos. Eran facilitadores del narcotráfico. Eran los que, según la hipótesis del fiscal de Texas, le permitían al cártel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes asentados en Colombia y Venezuela poder hacer el narcotráfico. Es una pata, digamos, obviamente tan importante como... Todos cumplen un rol. Está el que lava dinero, está el que facilita transporte, está el tipo que está en la selva preparando la cocaína, está el que se encarga de la distribución. Esto era una pata que tenía que ver con el transporte. Pero a él lo acusan de narcotráfico, más allá de que él no era el que subía las bolsas. Y el dato, para que dimensiones... en Guatemala hay una investigación, creo que se llama El Periódico, el medio de allá, no quiero derrapar, que ellos calculan que cuando cae esta organización, los decomisos de cocaína en Guatemala caen un 80%. ¿Entendés lo que? O sea, como si el 80% de la droga que circulaba en Guatemala estaba ligada Vinculada a esto. a este esquema que habían armado entre Machado y esta mujer, Mercer Erwin. Cuando Mercer Erwin declara, ¿qué dice? Machado a mí me engañó. Él era el jefe y me usó pensando que estábamos armando algo legal y a lo que no. Machado dice, no, yo soy un perejil que no me ocupo. Ahora, el fiscal calcula que la ganancia por este esquema representó una ganancia de $350 millones. Según el fiscal, la mujer esta se quedó con $4,5 millones y Machado con 75. ¿Quién es el jefe? La pregunta.